Y en la entrevista del día de hoy nos acompaña la periodista y coordinadora de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Diana Romero, con quien vamos a hablar sobre la situación que atraviesa el periodismo en Ecuador. Señorita Romero, buenos días. Gracias por estos minutos que le concede la Red de Medios Comunitarios de Corape. Hola Elba, buenos días. Muchas gracias por el espacio para conversar de este tema tan importante en este momento. Gracias a usted por su tiempo. Fundación Periodistas Sin Cadenas nació como una organización que promueve el periodismo de investigación y defiende la libertad de expresión. Quisiéramos saber cómo han analizado ustedes estas persecuciones, entrega de sobres con pendrives explosivos y amenazas a periodistas en el país. Bueno, la verdad es que ha sido una situación extremadamente preocupante. Tenemos ya algunas semanas reportando, como tú dices, estas agresiones a periodistas que se han venido como agudizando en tipo de agresiones, ¿no? Primero estuvieron estas agresiones, los sobres explosivos, hemos registrado también amenazas de muerte, el hecho de que nuestra colega Carol Noroña tuvo que salir de Ecuador, también por verse pues amenazada a un nivel ya muy grave, que tuvo que abandonar el país. Entonces sí, definitivamente son cosas muy graves, muy preocupantes que están pasando, y nosotros trabajamos justamente en el seguimiento de esos casos y en el registro de esos casos para poder hacer como un mapeo de la situación que viven los periodistas actualmente en Ecuador. Y en este trabajo de seguimiento y registro de los casos de periodistas que han sufrido agresiones, quizás nos puede compartir las cifras de este mes, del pasado mes de marzo, o quizás hasta la fecha, cuántas agresiones ustedes han reportado. Sí, claro, claro. Bueno, mira, este mes recién, hace poquito, eh, cerramos las cifras de marzo y en total en marzo registramos 27 agresiones a periodistas. De esas 27, 6 son mujeres, 14 son hombres, y también registramos 7 agresiones a medios de comunicación de diferente tipo. Este mes, lamentablemente, como ya fue de conocimiento público, la agresión más preocupante y también la agresión más común este mes fueron los atentados con explosivos, fueron los USB killer que se dejaron en diferentes medios de comunicación. Este mes también registramos asaltos a medios de comunicación, a periodistas que se encontraban en su trabajo, en sus coberturas en la calle, fueron asaltados. Y también hemos registrado descalificaciones en redes sociales, que lamentablemente esa es una categoría que se repite todos los meses. Y es muy común que los periodistas estén expuestos a diferentes tipos de descalificaciones y comentarios agresivos en redes sociales. De todas estas agresiones que les menciono, 3 tienen un origen estatal, 11 tienen un origen no estatal y 13 son de un origen desconocido, o sea, no sabemos de dónde provienen. Y de toda esta cifra, los medios que han recibido más agresiones, los periodistas que trabajan en los medios que han recibido más agresiones son los que trabajan en medios digitales. Entonces, sí, hemos notado que las agresiones, si bien no han ido creciendo en número, porque entre enero, febrero y marzo hemos registrado más o menos, por ejemplo, en febrero tuvimos unas cifras un poco más elevadas, pero este mes sin duda se han agudizado en tipo de agresiones, ¿no? Hasta el momento, en lo que va del primer trimestre del 2023, hemos registrado un total de 92 agresiones a periodistas entre enero y marzo del 2023. Señorita Romero, y usted hace referencia que en este caso han registrado más agresiones a periodistas digitales que a los medios comunitarios, a los medios de comunicación, en este caso alternativo, que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Yo le quería consultar, quizás esto se debe a la agenda editorial, a los trabajos que realizan, o a qué cree se debe. ¿Han podido identificar eso? No hemos podido lograr identificar plenamente, pero sin duda, por ejemplo, en el último ataque que hubo del envío de los sobres con explosivos,
hay una clara intención como de llamar la atención, dar como una alerta de por qué está pasando esto, de las personas que están detrás de esto, de hacerse notar, de que quieren que esto se conozca, porque fíjate tú que los periodistas que recibieron esos sobres son periodistas que no necesariamente hacen investigación profunda, pero sí son muy visibles, son muy mediáticos, son muy periodistas de televisión, que la gente los conoce, que la gente los ubica, que son en algunos casos muy activos en redes sociales. Entonces, definitivamente sí, detrás de eso sí había como una intención de... sí había como una intención de hacer muy evidente ese mensaje. ¿Ya? Entonces, sí, definitivamente, dentro de los medios digitales que son los que han recibido, o los periodistas de medios digitales que son los que han recibido mayores agresiones durante este tiempo, sí hemos registrado un par de agresiones a medios comunitarios, pero no son la mayoría definitivamente, o sea, no son. Eh, entonces, eso es lo que te puedo decir al respecto. Y frente a este escenario, ¿en qué crees se debe enfocar el Estado y los medios de comunicación también para amparar y proteger a los periodistas sin tener que limitarles su trabajo? Es que ese es como el gran tema en este momento, porque lamentablemente no existe, el Estado no brinda ningún tipo de garantía eh, para, para que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo de manera eficiente, de manera segura, de manera en la que podamos trabajar sin sentir que nuestra vida está en riesgo. Entonces, fíjate tú que se han venido haciendo promesas desde que ocurrió el secuestro y asesinato de nuestros colegas del comercio. Se prometió esta existencia de este comité interinstitucional para periodistas, que nunca se llegó a conformar realmente. Entonces, el Estado ha estado tomando como ciertas acciones o ciertas medidas que han pasado cuando ocurren este tipo de situaciones de emergencia, pero quedan ahí. Por ejemplo, cuando el año pasado que ocurrió también una agresión contra un medio directamente, las instalaciones de RTS recibieron balazos en sus instalaciones, y eso supuestamente fue atribuido a una organización criminal. Así mismo, como ocurrió esta vez, el Consejo de Comunicación decidió reunirse, hubo como una especie de de reunión entre ellos y organizaciones de la sociedad civil, pero eso no avanzó, o sea, simplemente es algo que quedó ahí, y ahora ocurrió lo mismo la semana pasada, pero también recuerda tú que la nueva ley de comunicación habla sobre la existencia de un mecanismo para la protección a periodistas que no se ha terminado de habilitar del todo. Entonces, sí sería importante que esas cosas que ya existen en la ley al momento empiecen a andar para que al menos podamos asirnos de algo los periodistas, a donde tengamos para que tengamos hacia dónde mirar cuando pasan este tipo de cosas, porque lamentablemente eso no sucede. Y en este caso también, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación, de los dueños de los medios de comunicación para amparar y proteger a los periodistas? Porque también mucho se habla de la responsabilidad que ellos tienen. Sí, por supuesto. O sea, sí he notado que al principio, cuando empezamos los periodistas a hacer cobertura de cárcel, cobertura de la crisis carcelaria, había como mucho descuido. Se había como subestimado mucho el tema. Luego, poco a poco empezamos a notar que algunos medios, sobre todo medios televisivos, ya empezaban a mandar a sus equipos de prensa con cierto equipo, por ejemplo, chalecos, cascos antibalas, o sea, ciertas precauciones que se han ido implementando. Lamentablemente, los grandes medios me parece que no sé si han tenido que aprender sobre la marcha o han tenido que tomárselo en serio por la gravedad de la situación. Entonces, porque al principio sí siento que había como un descuido muy grande. Ahorita creo que algunos de ellos hacen ciertos intentos, por ejemplo, en el paro nacional,
noté que muchos periodistas salieron a la calle con equipo de protección, lo cual está muy bien, pero ha sido algo que creo que han tenido que aprender un poco obligatoriamente. Entonces, sí, definitivamente también hay una cuestión de la cultura organizacional de los grandes medios. Que tiene que cambiar y que los medios, los grandes medios, sobre todo estamos hablando aquí de las grandes cadenas, tienen que tomarse muy en serio esto porque no creo que esto vaya a detenerse de momento. Creo que es algo que en lo que más bien estos protocolos internos deben de irse reforzando, el tema de la cultura organizacional, el tema también de tener protocolos de seguridad, tener capacitación en temas de seguridad, no solamente física, sino digital también, que es muy importante. Por ejemplo, saber la trascendencia de que cuando te llega un sobre, no lo puedes, o sea, te llega un sobre con una memoria USB, lo mejor es no abrirla, o sea, no introducirla en ningún equipo, que eso pase por varios filtros de seguridad. O sea, sí me parece que han existido como algunos descuidos que tendrán los medios de comunicación que ir subsanando esos vacíos en conocimientos de seguridad justamente para precautelar el bienestar de los periodistas. Avanzamos en esta entrevista con la periodista Diana Romero y también integrante de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Señorita Diana, vivimos en un país donde se denuncia mucho la violencia de género. Dentro de este escenario le consulto a qué retos se ha enfrentado usted como mujer periodista en zonas conflictivas del país. ¿Cree que el ser mujer hace que los riesgos aumenten, se dupliquen? No sé si se dupliquen, pero sí definitivamente nos enfrentamos a otros tipos de escenarios y a otros tipos de agresiones. Nosotros también tenemos en la Fundación un componente de género importante y siempre estamos mapeando qué pasa con las mujeres periodistas. Por ejemplo, hasta el momento, desde el inicio de la fundación, desde que empezamos con esta labor, que fue a mediados del 2021, hasta el momento hemos registrado 150 agresiones a mujeres periodistas. Y esas agresiones van de todo tipo. Entonces, entre esas 150 agresiones hay agresiones físicas, hay descalificaciones en redes sociales, que es algo muy, muy común para nosotras las mujeres periodistas. También hay impedimentos de cobertura, es decir, no poder avanzar hacia un lugar, no poder terminar de hacer nuestro trabajo porque las circunstancias alrededor o las autoridades que están ahí no lo permiten. Entonces, sí, definitivamente, además de eso está siempre este miedo nuestro de, como mujeres, de estar expuestas, ¿no? Estar expuestas a este tipo de situaciones que por ser mujeres pueden conllevar a otro tipo de circunstancias que están relacionadas directamente con el género. Entonces, además de las agresiones comunes que ya a las que los periodistas están expuestos, pues nosotros sí tenemos que tener ciertos cuidados adicionales como, o ciertos miedos adicionales, mejor dicho, que siempre están presentes como acosos sexuales, acoso físico, acoso laboral. Nosotros el año pasado hicimos justamente un reportaje sobre esto y hablábamos de que esto es muy común en los escenarios laborales de las mujeres en Ecuador, estar siempre expuestas a este tipo de acoso físico, acoso laboral, acoso sexual, sobre todo en medios grandes, en medios de televisión, donde se prioriza mucho la imagen, donde se prioriza mucho cómo se puede ver una mujer, se instrumentaliza la belleza de las mujeres, por decirlo de alguna forma. Entonces sí es algo que nosotros estamos observando todo el tiempo y es algo que definitivamente hay que analizar de manera constante. Y antes de culminar esta entrevista, quisiéramos que por favor nos explique un poco cómo es el funcionamiento de Fundación Periodistas Sin Cadenas y quizá un periodista ha sido agredido, está sufriendo una amenaza, cómo se puede acercar hacia donde ustedes para que quizá le direccionen, para ver qué caminos puede tomar frente a esta situación, por favor, ya en la parte final.
Bueno, nosotros, como tú citaste al inicio de la entrevista, nosotros nacimos a raíz de el lamentable secuestro y asesinato de nuestros colegas de Diario El Comercio. Eso es como lo que nos mueve. Ahora estamos con algunas acciones por el aniversario, el 5.º aniversario. Nosotros hacemos un seguimiento constante de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Entonces, nuestras vías de comunicación con los periodistas siempre están abiertas. Nosotros somos muy activos en redes sociales, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, a través de formularios que se encuentran en nuestra página web. Y nosotros, además, nuestro foco, nuestro eje principal es la investigación. Entonces, además de nosotros mapear las agresiones a periodistas, hacemos zoom en estas agresiones para tratar de identificar, tratar de analizar y tratar de entender de dónde vienen, por qué están ocurriendo y qué está pasando con esas agresiones. Hemos hecho varias investigaciones que se encuentran en nuestra página web. Además, también hacemos un mapeo de qué pasa en las provincias que nadie mira, porque hablamos siempre, cuando hablamos de agresiones, a veces hablamos de grandes ciudades, de Quito, Guayaquil, Cuenca, pero no tomamos en cuenta qué pasa en las ciudades de las periferias del Ecuador. Entonces tenemos un proyecto llamado Periferia justamente que regresa a mirar a estas provincias pequeñas del interior del país donde las cosas que nosotros podemos ver en las grandes ciudades pasan de manera muy, muy común y muy, muy agresiva en las ciudades más pequeñas del Ecuador. Entonces tenemos un proyecto que investiga qué pasa con el periodismo en las ciudades del interior del país, de las periferias del país. Y también hacemos diferentes levantamientos de información sobre temas que están relacionados con cómo se hace periodismo en Ecuador, sobre transparencia. Estamos constantemente haciendo capacitaciones sobre seguridad digital, guías y manuales sobre cómo hacer un mejor periodismo. Entonces, más o menos en eso se fundamenta nuestro eje de trabajo, en investigar y en contar cómo se hace periodismo en Ecuador y cómo podemos hacerlo mejor. Perfecto, interesante conocer sobre las acciones que realiza Fundación Periodistas Sin Cadenas. Le agradecemos a Diana Romero por estos minutos para los medios comunitarios del Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Elba. Un abrazo. Chao. Igual, un abrazo para usted, un excelente día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más en este su noticiero comunitario Ecuador en Contacto.